Hola friscos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iniciación en Acuariofilia de Agua Dulce. El día de hoy hablaremos del agua y las composiciones químicas y particularidades. Así que comencemos. Aunque los peces acaparan casi todo el protagonismo en el acuario, no hay que olvidarnos de otros elementos de vital importancia como es el agua. Conocer la influencia de sus componentes químicos y particularidades sobre el bienestar de nuestros animales y plantas resulta de necesidad para tener éxito en esta nuestra afición. De entre los distintos componentes que conforman el agua, nosotros prestaremos atención a los que verdaderamente nos interesan. Primeramente y especialmente al amoníaco, los nitritos, nitratos, conductividad, dureza y pH. Y en segundo, y no por ello carente de importancia, el oxígeno, el hidrógeno, el anhídrido carbónico, el cloro, el hierro y el cobre. Para comprender la importancia del amoníaco en el acuario, debemos comenzar hablando del nitrógeno y de su ciclo denominado nitrificación. El nitrógeno es uno de los elementos esenciales en la vida del acuario, debido a que es absorbido como nutrientes por las plantas en algunas de sus diferentes combinaciones químicas. El nitrógeno se crea a partir de los desechos orgánicos de los peces, los restos de comidas, plantas y cadáveres en descomposiciones. Este nitrógeno orgánico se descompone por la acción de bacterias y hongos, siempre en presencia del oxígeno, y da lugar a diversos compuestos con distintos grados de toxicidad. Los primeros compuestos en aparecer durante el ciclo del nitrógeno son el amoníaco tóxico y el no tóxico, o también conocido como amonio. La proporción de ambos en el acuario depende del grado de acidez o alcalinidad del pH. A pH neutro con valor de 7 o ligeramente ácido inferior a 7, aparece el amonio y no produce ningún tipo de intoxicación. Además, resulta un estupendo abono para las plantas. Por el contrario, a grado de pH por encima de 7, es decir alcalino, aparece el amoníaco, que es el compuesto más tóxico que existe en el ciclo del nitrógeno. El segundo compuesto que aparece en el ciclo y surge a partir del amoníaco o el amonio es el nitrito. El nitrito también es tóxico en pequeñas cantidades, llegando, dependiendo de la resistencia del animal, a ser letal en pequeñísimas concentraciones. El nitrito aparece cuando se rompe el equilibrio entre el amoníaco o el amonio resultante de la oxidación del nitrógeno orgánico y la oxidación bacteriana. La correcta oxigenación en el acuario influye especialmente en el ciclo del nitrógeno, debido a que el nitrógeno orgánico solo se descompone cuando hay oxígeno. La falta de este retrasa la conversión a nitratos y por ello favorece la etapa del amoníaco y los nitritos. Por último, comentar que las bacterias encargadas de producir descomposiciones del nitrito se encuentran instaladas en acuarios en funcionamiento, en el filtro y en el sustrato del acuario. Los cambios parciales de agua eliminan parte de esta colonia bacteriana, rompiendo el equilibrio, tras lo cual, este no volverá a reproducirse hasta que las bacterias se produzcan en números suficientes. Por todo ello, deberemos tener en cuenta que cuando hagamos la limpieza del filtro y los correspondientes cambios de agua, no debemos hacerlo al mismo tiempo. Conviene dejar un periodo mínimo de 10 días entre el cambio de agua y la limpieza de la carga filtrantes. Otro de los compuestos fisioquímicos del agua es la disolución de sales, principalmente calcio y magnesio. Las aguas ricas en calcio se conocen como aguas duras y las pobres como blandas. La medición de la conductividad del agua del acuario se emplea para medir con precisión el grado total de sales que se encuentra en disolución. La dureza del agua se mide en grados. Dicha medición se efectúa por colorimetría, es decir, empleando sustancias que cambian de coloración en presencia y en proporción establecida de determinadas sustancias químicas. Dicha técnica es muy sencilla de utilizar y permite una gran precisión. Debido a su temporalidad, los distintos tipos de dureza se pueden clasificar en permanente o temporal. A la dureza temporal se le conoce como KH o dureza de carbonato o alcalinidad.
la cual desaparece al hervir el agua. Sumando ambos tipos obtenemos la dureza total, designada como GH. Dicha dureza total repercute directamente en la salud de nuestros peces porque afecta el sistema hormorregulador y el nivel de calcio de la sangre. De igual modo, influye sobre la salud del resto de habitantes del acuario, plantas y otros animales. Por último, quiero agregar que el pH indica si una masa de agua es ácida, alcalina o neutra. El pH se determina en función del equilibrio entre ácido y base de agua químicamente pura. Aquellas aguas cuyo pH tiene valor de 7 se dice que son neutras. Por el contrario, si es menor a 7 se denomina aguas ácidas y si es mayor, aguas alcalinas. La variación hacia la acidez del agua se produce por la disolución de ácidos orgánicos y sales minerales. El nivel de pH es un valor que se mantiene constante. Niveles inadecuados afectan negativamente a todos los habitantes del acuario, y niveles extremos tienen consecuencias muy graves en su estado de salud. Los peces tras un periodo considerado de tiempo pueden llegar a aclimatar a modificar leves de pH. Deben de saber que pueden aclimatarse, pero no vivirán bien. Las especies se han adaptado a la naturaleza a cada nivel particular existente. De este modo, por ejemplo, los peces que viven en aguas ácidas con niveles de pH inferiores se consideran especies acidófilas, como por ejemplo los peces escalares y los discos. Aquellas otras, como los cíclidos de los grandes lagos africanos, habitúan a vivir en aguas alcalinas, se denominan especies alcalófilas. Para determinar los niveles óptimos, deberemos observar con detenimiento y periodicidad el comportamiento de nuestros animales. Un aumento de la frecuencia respiratoria o bloqueo de la superficie puede darnos a entender que existe una falta de oxígeno importante en el agua. Para remediarlo, debemos actuar de urgencia aportando una mayor oxigenación, bien sea a través de difusores de aire o un cambio parcial de agua, acompañado de una reducción de alimentación para evitar así un mayor consumo de oxígeno en su descomposición. También, y solo en casos extremos, se puede disminuir gradualmente la temperatura debido a que las aguas frías retienen una mayor cantidad de oxígeno. Por último, el cloro está presente en casi todas las aguas preparadas para consumo doméstico. Se introduce en el agua en forma de gas y se elimina por decantación al tener el aire en menor cantidad de dicho gas. Otra técnica habitual para acelerar este proceso es aplicar una potente aireación al agua a tratar. Esto quiere decir que si tú tienes duda de usar agua que no sabes o si sabes que tiene cloro, debes de dejarla al aire libre o ponerle una potente aireación para eliminar ese gas que es el cloro. Y hasta aquí el video de hoy, frescos. Déjenme decirles que este tema del agua y las composiciones químicas y particularidades es pero muy extenso, así que traté de resumirlo de manera que lo puedan entender y lo más importante que deben de tomar en cuenta. Espero y pongan en práctica todos estos consejos y toda esta información que yo indago para dárselas a ustedes. Espero verlos como unos exitosos acuariófilos y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao!